¿Dónde estamos? Martes, medianoche. Por supuesto, sexto sentido, usted ya sabe de memoria. Esto que tiene que ver con el mundo de la intuición, la percepción, como le vengo diciendo de manera reiterada en los últimos tiempos, elementos fundamentales para entender la realidad de hoy y ni le digo para visualizar lo que va a pasar en el futuro. Bueno, hoy dialogando con nosotros, un placer. Bueno, usted la conoce, excelente profesional, conocida en todos lados, ella y excelente persona, Graciela Romer. Lindo que estés acá en Sexto Sentido, siempre me gusta que vengas, la verdad. No, a mí también, porque además sos tan absolutamente gratificante. Digo, ¿cómo haces para maridar tan bien el análisis, la política y las cosas sensual y femenina? Yo te felicito. Ay, Porque gracias, general gracias. No, en serio. Y esto que vaya a medianoche debe ser fantástico. Bueno, de verdad, gracias por ese halago, de verdad, de mujer a mujer. Gracias, Graciela. Bueno, yo lo primero que quiero preguntarte a vos, a ver, decime, ¿estás sorprendida por los resultados de las elecciones del domingo? ¿Te han sorprendido o no? No, en absoluto. A ver, En contame, absoluto. contame. Primero, porque a diferencia de lo que, digamos, veíamos en elecciones anteriores, en general, salvo algunas excepciones, los pronósticos fueron bastante acertados, bastante acertados. Ajá. De manera tal de que, bueno, primera cosa, vamos a sacar a las encuestas de la sospecha generalizada. Sí. ¿No? Digamos, En general acertaron. En general, yo te diría, en líneas generales, Sí. la idea era que iba a ser bastante pareja, había una tendencia ganadora, digamos, yo diría nítida para la mayoría, hacia Massa. Sí. El tema era si eran por 2 puntos, si eran por 4, pero rondaba alrededor, digamos, de esos valores y terminó, digamos, en 5 puntos Sí. aproximadamente. Y esto está muy vinculado también con el presentismo electoral, o sea, porque los votos positivos se contabilizan en términos de la base, ¿no es cierto? Cuando Claro. la base es más pequeña, ¿no? Lo que uno pudo prever en una encuesta aumenta considerablemente. Claro, A medida que reduzco la base, aumento el valor, digamos, del porcentaje dentro de esa base. Entonces, Interés de la gente en ir a votar, número uno, yo ¿no? te diría Interés. que fue bastante bueno, porque no hay cifras definitivas todavía, pero el último dato que tengo es que fue de aproximadamente, un poco menos, digamos, que la anterior, pero fue del 70 y pico %, que para una elección, por más obligatoria que fuere, novedosa, y que además, te digo, tuvo a la gente en una situación de incertidumbre bastante alta, porque todavía la gente no sabe muy bien qué significan las PASO, no sabe qué está votando. Mucha gente cree que está votando definitivamente Claro. los legisladores que van a entrar, ¿no? Sí, sí. Y la verdad que no es así, se está simplemente habilitando los nombres, ¿no es cierto?, de los legisladores que van a competir recién en octubre. Es como una prueba de clasificación en el automovilismo, digamos, una cosa así. Exactamente, ¿no? y hay que ver después en la prueba qué va a pasar 2 meses, ¿no? 2 meses y medio, es mucho tiempo. Sí. El voto está muy vinculado a cuestiones, hay un voto racional, ¿no? Fuerte, consolidado en un segmento de la población que no es mayor a, yo te diría, un 40%, pero tengo otro 60%, digamos que el voto es un voto que tiene que ver con razones múltiples, emocionales, pragmáticas. Mira, discutía con una persona esta mañana, ¿no? Y bueno, ¿y usted qué votó?, le preguntaba. Entonces me cuenta qué vota. Sí. Me dice, pero no, estoy furiosa con mi nieto. ¿Por qué? Bueno, ¿qué votaste?, le pregunta, ¿no? Sí. Me dice ella. Ay, abuela, entré y agarré la primera que encontré y puse dentro. Mirá vos, Y qué bárbaro. no creo que sea la excepción. Hay mucha gente, vos fíjate que el voto joven, ¿no? Ese voto joven, que del orden, digamos, estos menores de 17 años, de 18 años, Sí. son aproximadamente 600.000. La mitad de ellos sostenían una encuesta anterior Sí. que no iba a ir a votar. Finalmente no sé cuántos votaron, pero Claro, en realidad, por ahí son chicos que verdaderamente, salvo una pequeña minoría que pueden tener padres que les hablan mucho o padres que son militantes, en general los pibes de 16 años no tienen la más remota idea de un montón de temas y menos de temas electorales, cuestiones políticas, Sí, ¿no? yo Me creo que parece hay cierta mitología en relación a la participación de los jóvenes en la política. Efectivamente, yo creo que hay ciertos sectores que fueron muy estimulados por un discurso, sobre todo el discurso oficialista, el discurso del Frente para la Victoria, que fue un discurso que les otorgó, sobre todo, más que el Frente para la Victoria, el
cristinismo de alguna manera. Sí. Yo recuerdo un discurso presidencial que habló en, digamos, no me acuerdo si fue en las sesiones iniciales del Parlamento, pero que hablaba básicamente del salto de la política y tender un puente entre la vieja y la nueva política, que me pareció muy interesante y esto indudablemente estimuló mucho la identificación de los jóvenes o cierto sector de los jóvenes en la propuesta del Frente para la Victoria y lo mismo, digamos, con Néstor Kirchner. Sin embargo, a nivel universitario, digamos, el Frente para la Victoria, ¿no? Y las representaciones, digamos, del Frente para la Victoria en las universidades realmente no ha sido buena. Correcto, no ha sido buena. Es absolutamente cierto. Sí, sí. Entonces, creo que sí, efectivamente, a nivel popular hay cierto estímulo, digamos, a la participación política, pero también uno lo ve en otros partidos políticos. También hay algo un fenómeno bastante parecido en el PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, pero no es... Me parece que es un fenómeno que no puede ser, digamos, extrapolado al conjunto de el universo de los jóvenes. Graciela, varias cosas. Se está hablando, a ver, de las performances. Por un lado, cuando se leen las cifras globales, dice, bueno, el gobierno dice, con las cifras globales, no, estamos primeros. Bueno, son siempre las interpretaciones, ¿no? Que cada uno más o menos, como toda cifra, también se pueden interpretar distintas cuestiones. Uno hace tantas lecturas como quiere, puede, claro, y las circunstancias obligan. La primera cosa que uno tiene que decir es que eso es verdad y no es verdad al mismo tiempo. Claro, ¿por qué? A ver. Porque efectivamente el Frente para la Victoria sigue siendo, digamos, una primera minoría, digamos, el conjunto de fuerzas políticas del país y además en el Parlamento, pero al mismo tiempo, yo lo que te diría es que esta no es una elección nacional. Esto es exactamente lo mismo que anoche en un programa discutíamos, ¿no? Un programa de televisión discutíamos este tema de, efectivamente, si uno suma, ¿no?, todos los votos de las distintas fracciones de UNE, lograron más que lo que logró el PRO, por lo tanto resultaron primeros. Esto no puede ser contabilizado de la misma manera, porque esto es suponer que... Claro, no es matemático, no es que de repente... No, lo que no es matemática es el nivel de adhesión que la gente tiene. Claro. El voto, por ejemplo, por aquellos que no entraron, por ejemplo, el voto por... Gilavedra, supongo. Por Gilavedra o el voto arriba, el voto por... Pratgay. Pratgay o el voto por Terraño. ¿Sí? Ese voto. ¿Sí? Es un voto muy específico. Yo no sé si... Yo tengo mis te dudas. pregunto, ¿iría Pino Solanas, ponele? Yo tengo mis dudas, claro, de que iría Pino o Solanas. a Carrió. Por eso, entonces, como no puedo sumar, y creo que va a haber una campaña justamente para tratar de lograr, digamos, que ese conjunto, digamos, de fuerza no se diluya a través de la dispersión del voto. Claro. Pero no estoy segura de que en bloque ese elector vaya, digamos, a la opción que finalmente quedó y entró, claro, ¿no es cierto?, para concursar, ¿no? Y con respecto a Provincia de Buenos Aires, a ver, el tema es, ¿Massa podrá? Es una pregunta obviamente futurista, porque tiene que ver con un montón de circunstancias, pero la pregunta es, ¿podrá mantener este caudal de votos? ¿Lo ampliará? ¿Se puede reducir? ¿De qué dependería teóricamente? Porque son 2 meses y medio, vamos ¿no? hacia atrás y veamos por qué y cómo logró Massa alcanzar el 29%, habiendo arrancado, ¿sí?, de cerca de 20%. Yo creo que ahí, si bien, a ver, mira que vos estás hablando 29, de no, Massa, 35, estás hablando de Insaurralde, vos, 29. Estoy hablando de Insaurralde, porque también es un fenómeno interesante. Yo creo que Massa e Insaurralde forman parte de esta nueva generación de políticos en la provincia de Buenos Aires, que pretende de alguna manera, que irrumpe, yo lo llamo la revolución de los de abajo, ¿no? La revolución de los intendentes. De los intendentes. Claro. Efectivamente, la revolución de los intendentes que va a tener que mirar y pelear muy duro con, digamos, de alguna manera ese contrapeso que tiene que ver con el peronismo más tradicional, encarnado, digamos, en los gobernadores peronistas. Yo creo que en ese balance va a resultar, como en el paralelogramo de fuerzas, ¿no es cierto?, que estudiamos en física, va a resultar el vector emergente. Sí. Hasta la emergencia, digamos, de Massa. ¿Por qué surge Massa? ¿Por qué surge? Porque ese espacio, ese era un espacio vacante. Claro. Y era un espacio vacante que quien lo ocupaba, ese espacio tenía de alguna manera dueño, voy a decirte. Ese espacio era el espacio de Scioli. Era el espacio que Scioli de alguna manera tenía en la provincia de Buenos Aires y que
por circunstancias diversas, ¿sí? Por circunstancias diversas, por su tensión con el gobierno nacional, por su promesa de ser candidato a presidente bajo la condición de que la reelección no pudiera habilitarse y por lo tanto Cristina Fernández no pudiera ser reelegida por otro mandato. Había una serie de circunstancias que tenían esa, digamos, ese liderazgo, el liderazgo de ese espacio en el... No, yo no sé mucho de fútbol, pero en el banco de los... vos sabés de fútbol. En el banco de los suplentes. Estaba como en el banco de suplentes, efectivamente. Con, digamos, tensión, ataque, etcétera, etcétera, con el gobierno nacional, que justamente por haber tenido la valentía y la transparencia de decir lo que pensaba, luego de decirlo porque fue arrinconado, digamos, para tener que fijar una posición ya hace un año y más atrás, transparentó su vocación, ¿viste? Los chiquitos cuando dicen, yo lo que quiero ser cuando sea grande. Quiero ser presidente. Yo quiero ser presidente. Me parece que los chicos, ¿viste? Son inocentes y son transparentes. Bueno, me parece que... ¿Pensás que se equivocó en el tema del tiempo ahí? ¿Se adelantó mucho por ahí a decirlo? Yo creo que tal vez no contabilizó el riesgo de asumir con valentía, con transparencia y con honestidad, digamos, esa vocación. Pero mira, es interesante porque de alguna manera hay entre Scioli y la gente digamos, una liaison, ¿no? un puente que de alguna manera se construyó a pesar, vos fíjate que hay cosas que no le pegan. No le pegó la huelga docente, o por lo menos le pegó menos que al gobierno nacional. Fue percibido como alguien que de alguna manera, más allá de su lealtad, había como una convicción de seguir en su lugar, ¿no? Porque ese era el mejor camino para, digamos, no defraudar a quienes creen en él. De hecho, y digo todo esto porque, digamos, todo eso está en riesgo y porque ese espacio fue ocupado. En este caso por Sergio Massa. Hay que ver cómo se sostiene, pero la realidad es que hoy por hoy, cuando uno perfila quiénes votaron a Massa y quiénes quedaron, digamos, del otro lado, con el candidato del Frente para la Victoria, hoy el 50% del electorado de Massa, 50% tiene imagen positiva de Scioli, mientras tiene solo 33% de imagen positiva de Cristina Fernández. Mira qué impresionante. Yo personalmente creo que, sin lugar a duda, el crecimiento de Insaurralde se debió a el acompañamiento y el abrazo, de alguna manera, de Cristina Fernández y de Scioli. Creo que apuntaban a targets distintos, ¿no? O sea, Cristina le fortalece el núcleo duro del peronismo. Vos sabés que había mucha gente que no sabía, no solamente no lo conocía, sino que además, no sabía ni siquiera que era de Lomas de Zamora. Y que además creía que Massa era candidato de el Frente para la Victoria. Y de hecho, hasta último momento se hablaba un poco de cuál era el perfil, si Massa es opositor, se sigue hablando de opositor, no opositor, pero dame 30 segundos, necesito un suspirito y continuar contigo, como siempre es súper interesante. Además, hay mucha tela para cortar, ¿no? De acá al 25 de octubre. El análisis no es tan sencillo, de cómo quedó de alguna manera... El mosaico. Y además de Narváez cuarto. Ahora, a ver, 30 segundos, continúo con Graciela Roma. ¿Cómo no? Claro, muy interesante. Acá charlando con Graciela varias cosas. A ver, antes de ir al tema de Narváez, que también es otra cuestión, ¿no? Que del 2009 salir primero, ganar el kirchnerismo, ahora fue a cuarto lugar. Pero con Scioli, por ejemplo, ¿vos cómo explicás? Vos estás hablando de que él por ahí ha aportado mucho al caudal de votos. En esta elección es interesante porque vuelve a repetir lo que sucedió con Néstor Kirchner en el 2003. Scioli le aportó en el caudal de votos a Néstor Kirchner más o menos 5%, digamos, de los votos. Y ahora, haciendo nuestros cruzamientos de números y de efectivamente, lo que volvemos a notar es que Insaurralde no hubiera alcanzado
no hubiera alcanzado, digamos, a achatar la diferencia si no hubiera, en parte importante por lo que le aportó, digamos, Cristina Fernández, pero sobre todo sobre los sectores más cautivos, los sectores más fuertes, digamos, más duros del cristinismo. Y Scioli le aporta sobre los sectores más cristinistas light o más kirchneristas light, porque tiene una penetración, digamos, sobre los sectores medios importante. Y por algo el perfil, por algo tiene 50% de imagen positiva entre los propios votantes de Massa. Claro, y bueno, ¿y cuál sería el votante de Massa, por ejemplo? El votante de Massa es un votante, en primer lugar, independiente, más de sectores de clase media. ¿Sí? Una parte recoge del peronismo tradicional, pero básicamente lo recoge y básicamente lo que recoge es un perfil transversal. Digamos, esto es lo que él lo habilita en principio y es lo que va a poner a prueba, me parece a mí, para las próximas elecciones de medio término, cuánto puede subir su techo, ¿no? ¿Cuánto puede subir su techo? Vos pensás, por ejemplo, hablando de voto que migra de un lado al otro, ¿vos pensás que, por ejemplo, los votantes de Narváez pueden ir a Massa o son votantes de perfil diferente? Yo creo que de Narváez quedó en una posición, te diría, difícil, porque lo que ha mostrado, digamos, esta elección en la provincia de Buenos Aires, lo que ha mostrado también, porque nos olvidamos, es como que Buenos Aires lo es todo, ¿no? Pero en realidad también esta diferencia importante que obtuvo Wiener en Santa Fe, y en un momento... No, y segundo del CEL, hizo una elección muy buena del CEL. Pero además no se pensaba que iba a llegar segundo, ¿no? Estamos frente a una sociedad que está fatigada de la polarización extrema. Y vos fíjate que los liderazgos que están emergiendo son liderazgos que de alguna manera no confrontan, digamos, en términos de contenidos, digamos, con las políticas del gobierno nacional, digamos, frontalmente. Por algo, toda esta discusión que tuvimos durante los últimos 2 o 3 meses acerca de si fue una etapa, ¿cómo era? El tema es si fueron 10 años... Si la década ganada o no. Exactamente, si fue una década ganada o una década perdida. En realidad no hubo una resultante neta, porque en honor a la verdad la gente sostiene, ¿sí?, que hubo cosas, digamos, que se ganaron y hubo cosas que se perdieron o bien, digamos, se dejaron de hacer. Y yo creo que hay más un estilo, no te dejo interrumpirme porque es que si no me olvido. Lo que creo es que hay un fuerte, por supuesto que hay opositores duros, ¿sí? Y así como hay, digamos, adherentes duros o kirchneristas duras. En el medio tenés una gran masa de personas, ¿sí?, que cree que algunas cosas fueron positivas, otras fueron negativas, pero donde hay mayor nivel de consenso, tiene menos que ver en las políticas que en los estilos. Eso iba, bueno. Mirá, Graciela, eso te quería preguntar, porque yo sabía. Me adivinaste el pensamiento. Tengo la sensación de que más allá de 2 puntos que podríamos, me parece a mí, para poner 2 puntos así, dichos de manera muy sencilla, que es, obviamente, la inflación. Bueno, no hablemos de la economía general, hablemos de la inflación, que a todos transversalmente nos perjudica, y la inseguridad, que a todos nos perjudica, obviamente, transversalmente. Después, como vos decís, por ahí no hay tanto tema carnal en la población en cuanto a políticas en general, pero sí, bueno, lo institucional ha pegado, creo, bastante, ¿no? El tema de la posibilidad de la reelección, todo esto sí también ha pegado. Y también el tema judicial, la independencia de la justicia. Las sospechas de corrupción, de mala praxis del Estado. Ahí la gente quiere realmente una presencia más activa del Estado. Eso fue uno de los ejes importantes de la gestión. Presencia eficiente, claro. Pero una presencia eficiente, claro, y con control permanente de los organismos pertinentes, digamos, claro, acerca de las concesiones realizadas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que de alguna manera está muy fuertemente presente en la población. Pero ¿no? lo que vos decías, justamente, digo, coincido en el tema del estilo, digo, en las formas. Tal vez lo que sí hay es una especie de hartazgo a la confrontación estilística permanente, hasta verbal, por decirlo. Porque fíjate vos que, por ejemplo, tanto Macri como Massa, el otro
día una persona me decía el domingo en relación a los resultados y leyendo y viendo cómo hablaba Massa, decía, Massa está muy macrista en su vista, en su estilística, hablando todo el tiempo de la no confrontación, el diálogo, o sea, como una cosa muy... Es la no confrontación y además es la prepotencia del discurso único que se asocia a autoritarismo. Claro. Esto también es importante, ¿no? Entonces es la única verdad, vos podés no confrontar y de todas maneras, ¿no? No pelearte, de todas maneras, digamos, separarte absolutamente de la posibilidad de diálogo con el otro, claro. ¿no? Y asumiendo que tu verdad es la única verdad. Sí, sí, sí. Entonces, vos fíjate que durante mucho tiempo, la inflación no es novedad. Este proceso inflacionario que, digamos, se ha disparado, pero tiene ya tiene, digamos... un tiempito instalado, digamos. Y en las demandas de la gente, lo que veíamos, digamos, era, primero, inseguridad, segundo, desempleo y temor a la pérdida del empleo, y el tema inflacionario que venía creciendo, cuando la inflación era, digamos, todavía importante. Pero, ¿qué sucedía? Vos tenías paritarias abiertas que de alguna manera neutralizaban en términos de alcance de los ingresos, ¿no? La tasa de inflación. Sí. Y durante hubo muchos picos, digamos, o muchos semestres, donde el salario corría por arriba, la actualización del salario le ganaba a la inflación. Entonces ahí la inflación no, pero cuando de pronto hay una negación, digamos, exacerbada del tema inflacionario, cuando de pronto la gente siente que no es oída, que su realidad es negada en un comportamiento, digamos, en una actitud francamente autoritaria, esto irrita profundamente. Cuando la gente no es oída, ¿no? Y percibe niveles de inequidad distributiva, no desde los ingresos, sino desde la distribución del poder en un sistema democrático, eso es complejo, ¿no? Y si no, miremos todos las manifestaciones populares. Claro, ¿no de los últimos, ya del último año, largo año, ¿no es cierto? ¿Cómo, desde ese punto de vista, es interesante lo que decís con respecto a que se puede, obviamente, tener buenos modos, por decirlo de alguna forma, pero sin embargo ser reticente al diálogo? Digo, es interesante porque ese es un tema, por ejemplo, que con Elisa Carrió en varias oportunidades también ha surgido dentro de sus propias fuerzas, que han dicho que de repente ella no es confrontativa o agresiva desde el punto de vista verbal, pero le cuesta entablar un diálogo un poco más fluido. De hecho, 2 semanas antes de la elección parecía una pateada de tablero a los propios socios de UNEN. ¿Cómo analizás también el perfil ese? Difícil de analizar. Bueno, difícil de analizar porque, a ver, yo creo que Lilita es un actor valioso del sistema político argentino hoy. Creo que perdió oportunidades maravillosas, digamos, para poder ejercer un rol más amplio del que hoy le otorga la sociedad. Pues fíjate que Lilita es una dirigente política que crece en los momentos en que una voz, digamos, contestataria y valiente es necesaria. ¿Sí? Claro, pero decrece cuando de pronto hay que elegir perfiles ejecutivos de gestión. O de gestión o de administración. Entonces, y creo que es una pena, porque dirigentes como Lilita Carrió son importantes para producir cambios, ¿no? Y sobre todo cambios culturales. No tengo más tiempo. 10 segundos nada más. Vos falta mucho para el 27 de octubre. ¿Pensás que en líneas generales estos guarismos... No, ya te digo que no. ¿No? ¿En serio? No, a ver. O sea, ¿puede cambiar diametralmente algún escenario? No, diametralmente no creo, pero sí puede cambiar. Pero puede cambiar, seguro. Sin lugar a duda, y va a tener que ver no solamente con estrategias de campaña, va a tener que ver básicamente con cómo el contexto político, digamos, pueda modificarse o no modificarse, qué actitud. Hay una cuestión que es central. ¿Qué actitud toma el gobierno? Obviamente. Claro. El gobierno sigue fijando la agenda, la ha fijado, digamos, en todos los periodos de gestión, digamos, tanto el periodo de Néstor, viene fijando la agenda, y es uno de los graves problemas de creación de confianza pública que la gente tiene en la oposición. Nos reencontramos entonces, obviamente, antes del 27 de octubre. Claro. Obvio. Graciela Romer, un placer, como siempre, ¿verdad? Que estés estar acá también. Sentido. Mil gracias. Bueno, y usted ya sabe, con optimismo, sea protagonista del tiempo que viene, no se olvide. Martes próximo, medianoche, nos reencontramos, Sexto Sentido.
En Ford no solo fabricamos automotores, también seguimos apostando a la producción argentina, realizando un plan de inversiones para un nuevo producto global. Ford. Llega más lejos. Shell V-Power Nitro Plus Nafta y Diesel ya está en Argentina. Diseñado para actuar instantáneamente sobre los depósitos del motor, mejorando el desempeño. Nuevo Shell V-Power Nitro Plus. Renueva tu motor. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Tenga el tamaño que tenga, olvídate del granizo. Provincia Seguros te ofrece cobertura contra granizo sin franquicia y sin costo adicional. Elegí el mejor seguro para tu auto. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Nuevo Casino del Mar, un lugar distinto. Nuevos juegos y máquinas tragamonedas desde 5 centavos. Un espacio ideal para disfrutar con amigos. Y shows musicales todas las semanas. Es otra cosa. Nuevo Casino del Mar. Diversión con estilo. Paseo Hermitage. ¿Están contentos con el hermanito nuevo? Gran Siena. Hay lugar para todos. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo.